Jaun-andreok, COVID-19 dela eta areto barruan bete behar diren osasun segurtasuneko neurrien berri emango dizuegu orain, zuen eta guztion segurtasunerako. Señoras y señores, a continuación les informamos de las medidas de seguridad sanitaria COVID-19 que se deben cumplir dentro de la sala, por su seguridad y la de todos y todas. Nahitaezkoa da maskara erabiltzea ekitaldi osoan. Eskuak sarri garbitu, gorde segurtasun tartea. Adi, debekatuta dago aulkiak mugitzea, segurtasun tartea mantentzeko daude eta horrela banatuta. Mesedez, komunen erabilera egokia egin, beraietan señalestatutako edukiera errespetatuz. Es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el acto. Mantenga higiene frecuente de manos, mantenga la distancia de seguridad. Por favor, está prohibido mover las sillas, están distribuidas para mantener la distancia de seguridad. Hagan, por favor, un uso adecuado de los baños, respetando el aforo señalizado en los mismos. Mila esker zuen laguntzagatik. Muchas gracias por su colaboración. Arratsaldeon, ongi etorri, hemen gaude kazetarien gau honetan, eta ulertuko duzue, sinistuko diazue, esaten badizuet, aurtengoa, gaurkoa espeziala dela. Azaroan ezin izan genuen, baina gaur loteria moduko zerbait tokatu zaigu eta hementxe gaude. Hementxe elkartu gara, nolabait ezina ekinez egina. Miguel Ángel Garrosa, zer moduz? Ba ondo esan beharko ez. Estamos contentos de estar aquí, arratsaldeon guztioi. Se supone que no nos ha tocado la lotería, ninguno de los que estamos aquí, así que el dicho es que se goza de buena salud, aunque tampoco podemos decirlo muy alto en estos tiempos. En estos días no conviene decirlo muy alto. Arrazoia, vamos a empezar esta gala de entrega de los premios Kazetariak 2020, Gabon, Gobernu, Aldundi eta Udaletxeko ordezkariei, Gabon agintari, lagun, kolega, adizkide, Gabon guztioi, eman dezaiegun hasiera kazetarien Euskal Elkargoak eta Euskal Kazetarien Elkarteak antolatutako gala honi. Bienvenidas, bienvenidos, autoridades, representantes de los medios de comunicación, colegas. Hoy es nuestra noche, hoy el periodismo es protagonista, los periodistas somos protagonistas, aunque no suele estar bien eso en la mayoría de ocasiones, y respetando todas las normas a las que nos obliga la pandemia y cambiando un poco los protocolos de galas anteriores, estamos aquí otro año. Aquí estamos con las distancias pertinentes, con el gel y con todo lo que haga falta, con las máscaras, pero aquí estamos y eso es lo importante, porque es el día de nuestra fiesta. El COVID-19 está cambiando nuestras costumbres, aunque precisamente los periodistas no podemos decir que no estamos acostumbrados a los cambios. Nuestra profesión vive de las noticias. ¿Y qué son las noticias sino un cambio, una variación en el orden de las cosas? Así que, en cierta medida, estamos acostumbrados a adaptarnos a las circunstancias como esta del coronavirus. Sí, de hecho el teletrabajo se ha puesto casi de moda sin darnos cuenta, ¿no? Así de repente algo que ya hacían corresponsales de guerra o enviadas especiales a eventos deportivos o de otro tipo. Mandaban desde la distancia, no desde casa, pero sus crónicas y demás a través del teléfono del ordenador. Desde la distancia, sí. Esker honekoak ere izan behar dugu eta eskerrak eman nahi dizkiegun gure babesle eta laguntza ematen digutenei. BBK, Euskaltel, Bilboko Udala, IOBE eta LOGI. Ezinbestekoa da zeuen laguntza. Eta orain, elkarteko presidente eta elkargoko dekano den Jesus Koteroni emango diogu hitza. Aurrera. Arratsaldeon gaur, Euskal Kazetaritza Saria 2020ko ekitaldira etorri zareten agintari, babesle, laguntzaile, saritu, kazetari lankide
eta lagun guztioi. Mila esker gure sarien edizio honetan parte hartzeagatik, biziari garen momentu hain zail eta arraro hauetan. Baina ezer ez da normala, ez da kazetaritzaren ogibidearen aldeko aldarrikapen ekitaldi hau ere. Autoridades, patrocinadores, colaboradores, galardonados, compañeros periodistas, amigos que nos acompañáis en la celebración de esta gala de los Premios Periodistas Vascos 2020, buenas tardes. Muchas gracias por participar en esta nueva edición de los Premios Periodistas Vascos en unos momentos difíciles y extraños que nos han trastocado la vida a los ciudadanos de todo el mundo. Decía que nada de lo que estamos viviendo es normal y, claro, tampoco lo va a ser este acto anual de reivindicación de la profesión periodística. A diferencia de otros años, hoy, por ejemplo, estamos muchos menos asistentes de los que nos hubiera gustado que estuvieran presentes y pudieran ser testigos de la emoción que se respira en esta sala de BK durante este acto y más con la presencia en esta ocasión de representantes del colectivo sanitario vasco a los que también hemos querido homenajear por su labor incansable y su necesario protagonismo en los medios. Una emoción, decía, que sobrevuela en el ambiente de la sala de BK durante algo más de una hora y que intenta hacer olvidar esos últimos meses en los que la profesión de periodista ha visto condicionado su trabajo a la hora de abordar la información en general y la relacionada con la pandemia en particular. Inoiz ez dugu gertakari jakin bati buruzko informazio gehiago jaso, eta inoiz ez da desinformazio handiagoa egotiko arriskurik egon. Porque a pesar de que los ciudadanos nunca hemos recibido más información sobre un hecho determinado, jamás hemos estado más sometidos al riesgo de la desinformación. Afortunadamente, los medios de comunicación de prestigio del País Vasco han llevado a cabo el mejor remedio contra los bulos informativos, como son la verificación, jerarquización y contextualización de las informaciones. A esta situación extraordinaria creada por la pandemia se suman un año más problemas crónicos que aquejan a la profesión periodística, como son la precariedad laboral, los bajos sueldos, la conciliación familiar y el intrusismo profesional. A todo esto, además, se ha sumado la adecuación tecnológica y a acercarnos a esos espacios distintos de trabajo que hasta ahora estaban centralizados en las redacciones de los medios y que ahora se han visto modificados con la implantación generalizada del teletrabajo, entre otras dificultades. Pero hoy toca celebrar que contamos con periodistas que conocen el oficio y lo desarrollan bajo el principio de la ética profesional. Celebrar también que representantes de la mayoría de los medios de comunicación que operan en Euskadi, junto con los responsables de comunicación de las entidades patrocinadoras y colaboradoras, han sido quienes han destacado este año a los periodistas, a sus colegas, a quienes consideran que son los que mejor realizan su trabajo, ejerciendo lo que entendemos como los valores intrínsecos del periodismo. Y celebrar, por último, lo necesario que es el trabajo de cada redactor y redactora, fotógrafo y fotógrafa y cámara de televisión para obtener, elaborar y difundir los hechos, para que las diferentes audiencias puedan analizarlos y sacar sus propias conclusiones. Gizarteak, istorioak nola kontatu badakiten kazetariak behar ditu. Eta haien lanarekin demokrazia sendotzen laguntzen dutenak egunero. La sociedad necesita a estos periodistas que saben cómo contar las historias y que con su trabajo contribuyen a diario a consolidar nuestra democracia. Hoy les homenajeamos. Eskerrik asko. El vídeo.
Hau izaten da beti momento unkigarria, gogoratzea joan zaizkigunak. Bueno, orain has gaitezen sari banaketarekin. Como saben, estos premios han sido concedidos por un jurado compuesto por responsables de la totalidad de los medios de comunicación que realizan su labor en Euskadi, por las juntas directivas del Colegio y de la Asociación Vasca de Periodistas, así como por las entidades patrocinadoras. Gaurko lehenengo saria, el correspondiente a personaje o institución social, un reconocimiento al trabajo de repercusión social. Por desgracia, este año ha sido sencillo elegir. El jurado ha decidido premiar al colectivo de sanitarios vascos. Euskal Osasungintzako colectivo es un colectivo muy amplio. Sin duda, su ardua labor, su titánica labor para luchar contra el coronavirus está muy presente desde el primer día. Y nosotros hemos querido distinguir dentro de este colectivo tan amplio a Encarni Vicente Verdejo, la primera sanitaria fallecida por COVID en Euskadi. Entrega el premio Gorka Martínez, director general de BBK. Encarni Vicente Verdejoren izenean jasoko du saria Vanessa Peciñak. Vanessa Peciña es supervisora de enfermería de la planta de neumología del Hospital de Galdakao, donde trabajaba precisamente Encarni. Arratsaldeon guztioi. Bueno, yo no formo parte del jurado de estos premios, pero me consta que, como se decía en la presentación del acto, no ha habido mucho problema en conceder este premio. Con otros premios suele haber más discusión, suele haber más candidatos, pero aquí la unanimidad era total y no puede ser de otra manera. Esto es un homenaje a todos los sanitarios, a todo el colectivo de sanitarios vascos, a los que creo y me parece que debemos seguir respetando su trabajo, su dedicación y que depende mucho de nosotros. Yo creo que una de las mejores maneras de respetar su profesionalidad, su dedicación y su trabajo es cumplir la normativa que tenemos, el uso de mascarillas, el uso de geles, el uso de la distancia social, que en estas fiestas nos comportemos como nos debemos comportar y que en definitiva no estemos colaborando a que tenga que incrementarse su sufrimiento, su puesta en peligro de su propia vida y que escenas como las que vimos en la primera oleada de la pandemia pues no se repitan, ¿no? Estamos en situación mucho mejor, pero vamos a intentar que siga siendo así por nosotros y por todo el colectivo sanitario, a los que solo podemos decir de todo corazón, mila esker. Arratsaldeon. Este año ha sido sin duda un año difícil para todos y todas, pero un poco más para los profesionales de las organizaciones sanitarias, que nos hemos enfrentado a uno de los mayores retos profesionales de nuestras carreras. Un virus desconocido, que además de su alta contagiosidad y mortalidad, ha generado una gran incertidumbre a todos los niveles. Durante estos meses hemos pasado por diferentes etapas. Nos hemos planteado numerosas dudas sobre cómo actuaba, cómo podía curarse, cómo podíamos evitar su transmisión, a quién afectaba en mayor o menor medida. Y un largo etcétera de preguntas, muchas de ellas aún sin respuesta. Desde aquí, quiero agradecer a la Asociación Vasca de Periodistas y al Colegio Vasco de Periodistas este reconocimiento dirigido a todas y cada una de las personas que cada día trabajan para dar lo mejor de sí mismas. Gracias por visibilizar este trabajo. Un trabajo que, pese a la COVID-19 o en el futuro cualquier otra enfermedad,
Es lo que sabemos hacer, lo que queremos hacer y lo que nos hace felices. Aprovecho para dedicarles el premio a las casi 30.000 personas de todas las categorías profesionales que conforman la red sanitaria vasca y, en especial, a quienes hoy no nos acompañan, porque por experiencia les diré que la pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero la pérdida de nuestros compañeros y compañeras ha sido, sin duda, la más dolorosa. Es por ello que, a la espera de la vacuna, que parece ser que llegará pronto, solo nos queda seguir pidiendo prudencia, precaución y responsabilidad para, entre todos, frenar este virus. Porque, como ya se ha dicho en varias ocasiones, nosotros solos, los y las sanitarias, los profesionales sanitarios, no podemos. Necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía para lograrlo. Mila esker bihotz-bihotzez, denon artean lortuko dugu. Prudencia, precaución y responsabilidad. Es sencillo decirlo, pero a veces hay gente que no quiere entender. La profesión de periodista, como decíamos, está cambiando y lo está haciendo bastante rápido. Estamos obligados a una adaptación, a innovar, a buscar nuevas fórmulas de trabajo para llegar a oyentes, lectores y espectadores. En todo caso, lo que no va a cambiar o no tendría que cambiar nunca es el código de conducta de los periodistas y de las periodistas. Análisis de las fuentes, investigación de los hechos, objetividad, presunción de inocencia, rectificación de los errores, las preguntas de siempre: qué, cómo, cuándo, por qué, para qué. Pero a veces es cierto que por la urgencia y por la inmediatez y por querer ser los primeros, reducimos o nos saltamos ese código de conducta, algo que nunca deberíamos hacer. Las prisas. Vamos a seguir con los premios y el segundo de esta tarde corresponde a la categoría de periodismo digital y nuevas narrativas. Reconoce el trabajo del o la profesional, medio o blog con mayor repercusión en el campo de las nuevas tecnologías, de lo digital. Y este año el jurado ha decidido premiar al comidista. La web del diario El País, dedicada a la comida, con casi 400.000 lectores y lectoras, dirigida por el periodista y filólogo bilbaíno Mikel López Iturriaga. Además de recetas, incluye artículos de gastronomía, nutrición y todo lo relacionado con el comer. El comidista es un equipo, digamos que variopinto, solvente y atractivo, con el objetivo de divulgar el arte de la cocina. Recoge el premio por parte del comidista Mikel López Iturriaga. Y entrega el premio Koldo Unanue, director de marketing corporativo del Grupo Euskaltel. Arratsaldeon guztioi, esan zidatenean, aurtengo saria web espezializatu bati emango geniola, ez dakit, pentsatu non, erdi ekialdeko kazetariren bloga izango zela, horrelako zo, esan zidaten ez, gainera oso divertigarria da. Eta ez hori bakarrik baita ere oso didaktikoa da. Hain zuzen ere, hauek die, el comidistaren ezaugarriak. Como comentaba, El Comidista es un blog albergado en la página del País que va bastante más allá de ser una página de gastronomía, un blog de gastronomía. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues que combina una buena documentación y mucho conocimiento, por supuesto que sí, pero con unas formas totalmente innovadoras, divertidas, hilarantes, en la forma de relacionarse con la comunidad que lo rodea. No hay más que ver el consultorio que tiene allí. Las preguntas a veces son delirantes, pero las respuestas siempre son mucho mejores. Y la verdad es que son de las de dar y tomar, porque también hay gente que hace crítica, y Mikel lo encaja muy bien, pero luego también si hay que darle con la amasadora también, pues algunos se llevan bastantes...
al látigo, ¿no? Entonces, el cómo hace totalmente diferente este blog. Miquel López Iturriaga, bilbaíno, cocinero por parte de madre, como él suele decirlo. Eskerrik asko por enseñarnos tanto sobre la cocina, pero hacerlo de una manera tan cercana, tan directa, tan para todos, nada elitista. Así que, zorionak eta eskerrik asko. Bueno, os tengo que decir que dais un poco de miedo, ¿eh? Así sentados, parece una convención de extraterrestres o una película distópica, todos en filita. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a la Asociación de Periodistas Vascos por este premiazo. Es un reconocimiento gigantesco para el comidista. Y a ver si consigo que no se me empañen las gafas. Es un reconocimiento muy grande, decía, para el comidista y para todas las personas que lo hacemos, que no solo soy yo. Hay un equipo pequeño, pero hay un equipo de gente y, bueno, esto es lo primero que quería decir, que el comidista no soy yo solo, sino que hay más gente detrás que me ayuda y que seguramente es por ellos por lo que el comidista es lo que es, ¿no? Bueno, nosotros creo que este premio a mí me agrada mucho porque reconoce el esfuerzo que hacemos por dar información fiable sobre cocina, restaurantes, productos o nutrición, que son temas que, bueno, pues pueden parecer menores y desde luego son menores en comparación con lo que hacen los sanitarios, desde luego, pero bueno, yo creo que tienen también su importancia, ¿no? Porque, bueno, la gastronomía es una parte importantísima de nuestra cultura. La comida es también importantísima para nuestra salud. Comer bien, bueno, pues es algo fundamental para mantenerla. Y bueno, al final, pues comer es algo que hacemos 3 veces al día, con lo cual yo creo que en nuestra lista de actividades tiene que estar bastante arriba. También es un campo en el que yo creo que hay muchísima desinformación, mucha más de la que pensamos. En todos esos campos que he mencionado, en la cocina, con muchas recetas que no sirven para nada porque las haces y no salen. En la nutrición hay muchísimos bulos por ahí circulando. Bueno, yo creo que Internet tiene muchas cosas buenas, pero también tiene esa parte mala de que ha dado mucho pie a que circule mucha información falsa sobre estos temas, ¿no? Y nosotros, bueno, pues intentamos contrarrestar eso con información hecha pues con la mayor honestidad posible y con el mayor rigor. Ya para acabar, quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Vascos que no se haya llevado a engaño con las tonterías y las bromas que hago yo en los vídeos o en las cosas que escribo y que, bueno, que haya entendido que el humor no tiene por qué ser, pues eso, vamos, que puede ir de la mano con el rigor y con la seriedad a la hora de informar, de hacer una información de calidad, ¿no? Y bueno, también que haya premiado a un medio gastronómico, porque los periodistas gastronómicos cargamos un poco con ese falso cliché de ser, pues eso, gorrones, bombivans, aficionados al bebercio y al jamón ibérico bueno y al foie. Y no, muchos periodistas gastronómicos no tenemos nada que ver con ese cliché y somos gente pues, que curra mucho, ¿no? Y que, bueno, que no solo está todo el día probando exquisiteces, que pues hay días, como a mí, por ejemplo, el otro día, que me tocó probar turrones de sabores y tuve que probar un turrón de yogur fresa, o sea, que también hay una parte mala en esta profesión. Y, bueno, pues ya para acabar... un último capítulo de agradecimientos personales. Bueno, pues a todo el equipo que hacemos El Comidista, ya lo he dicho antes, a mi agente y amiga íntima, Lorena Ruiz, que está por ahí, a mi familia que me aguanta y, bueno, dentro de mi familia, especialmente a 2 personas, a mi madre, que en gloria esté, que fue la que me metió el gusanillo de la cocina y de la buena comida, y también a Juli, que está por ahí, pues bueno, que me ha enseñado a cocinar un montón de cosas, ensaladilla rusa, croquetas, rosquillas, y son algunos de los conocimientos que me han sido más útiles en mi vida. O sea que le estoy muy agradecido. Este premio es para ti, Juli. Gracias.
Eskerrik asko, Billo, y eskerrik asko, Sorionak, Mikel. Es verdad que los protocolos han cambiado de otros años a este y tenemos que mantener estas distancias también a la hora de sacar la fotografía, a la hora de recoger el premio, todo es diferente. Bueno, Arratsaldeko hirugarren saria en la categoría de periodismo ambiental. Un premio que entregamos por segunda vez. Lehenengo aldiz iaz eman genuen. Se reconoce el trabajo del o de la profesional especializada en la información del medio ambiente, porque si hay algo que preocupa a nivel mundial, además del COVID-19, es el cambio climático. Y por ello el premio es para Gorka Mendía por su labor en la divulgación de los temas relacionados con las aves, los humedales o el medio ambiente en general. Es coordinador del Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, también del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y también es responsable de la Red de Participación en Ciencia Ciudadana de la capital alavesa. Ahí es nada. Saria emango du Amaia Barredok, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburuordea. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Ohore bat da nirentzat hemen egotea ingurumen kazetaritzako saria emateko. Iaz sartu zen lehen aldiz ingurumen kazetaritzaren kategoria urtero, Euskal Kazetarien elkarteak eta kazetarien Euskal Elkargoak ematen dituzten sari hauetan. Eta beraz, zorionak eman nahi dizkiot aurtengo irabazleari Gorka Belamendia, ¿no? Bueno, quisiera empezar mi intervención, sobre todo, agradeciendo a la Asociación y al Colegio Vasco de Periodistas por organizar un año más, ¿no?, esta cita imprescindible ya en la agenda y en los y las profesionales de los medios de comunicación. Y felicitaros, sobre todo, por haber llevado a cabo este acto de entrega de premios que nos ha reunido a todos, a pesar de las dificultades obvias, ¿no?, que este año, bueno, pues nos acompañan. Un año pues muy duro, ¿no?, en el que la actual pandemia en todo el mundo ha dejado en evidencia sobre todo la fragilidad del ser humano. Pero no solo eso, sino que ha demostrado que no podemos seguir así, tenemos que cambiar nuestro sistema de vida y dejar de dar la espalda a nuestro principal proveedor de recursos, que es el planeta. Numerosas voces en la comunidad científica y académica subrayan la estrecha relación que tiene la crisis climática y la enorme pérdida de biodiversidad en las últimas décadas, sobre todo con la aparición de la COVID-19. Hay retos en nuestra sociedad, como es el cambio climático, la necesaria transición ecológica y el cambio de modelo hacia una economía circular, que ya estaban presentes antes de la llegada del coronavirus y que hoy nos exigen seguir alerta, mantener e incluso reforzar nuestras políticas y, en algunos casos, sobre todo, acelerar los procesos para estar mejor preparados. Con esta pandemia, muchos de nuestros hábitos y comportamientos cotidianos han cambiado. Nuestra manera de trabajar, ¿verdad?, nuestra forma de ocio, nuestras relaciones, pero quizás es un buen momento para seguir cambiando otro tipo de hábitos también, ¿no? Y en estos momentos, sobre todo, hay que cambiar el uso que hacemos de los recursos, de la energía, de cómo nos desplazamos, de cómo consumimos, de qué compramos, de dónde compramos, y todo ello por una causa justa, ¿sí?, y una causa además de vital importancia, la salud del planeta y, por lo tanto, nuestra propia salud y nuestro bienestar. Para conseguir todo esto se hace más necesario que nunca una buena información
rigurosa, una información contrastada y una información contextualizada que nos ayude a entender sobre todo las conexiones de los grandes retos sociales, económicos y medioambientales que estamos viviendo. Una buena información que haga comprensible y asimilable para la ciudadanía los mensajes que lanzamos desde las instituciones, que a veces son demasiado técnicos o demasiado complejos, ¿no? Y sobre todo una información que nos motive y nos impulse a la acción, al cambio. Uno de estos profesionales que de manera destacada está contribuyendo a todo ello es quien hoy recibe el Premio de Periodismo Ambiental 2020. Actualmente, Gorka, como así le han presentado, Belamendia, es coordinador de Ataria, el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, es técnico también del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria, pero además es ornitólogo de la Sociedad Vasca Aranzadi, responsable de la Red de Participación de Ciencia Ciudadana Vitoria-Gasteiz y un investigador. Un apasionado y un gran conocedor y comunicador de los valores naturales de nuestro territorio, de sus hábitats y de su fauna. Y por eso, y por si eso no fuera poco, la verdad es una buena persona y es un colaborador incansable y habitual de numerosos medios de comunicación. Aunque de formación científica, Gorka es un divulgador con una larga trayectoria en materia de comunicación y de medio ambiente. Y es además un apasionado, como han dicho, de las aves, de la naturaleza, y quienes le seguimos en alguno de sus programas de radio en los que participa habitualmente, sabemos que sus relatos enganchan, envuelven, embaucan, de tal manera que es capaz de sumergirnos en paisajes, en fauna y en espacios que describe. Nos acerca a la naturaleza, a nuestro patrimonio natural, a la biodiversidad tan rica que tenemos en nuestra casa, en nuestras zonas verdes, en nuestros espacios naturales, y lo hace a través de esa voz profunda que la van a poder escuchar en breve, y siempre bajo la premisa de que para preservar nuestros tesoros naturales es imprescindible conocerlos, porque siempre hace gala de esa famosa frase de que no se ama lo que no se conoce, ni se defiende lo que no se ama. Y es un honor y un gran orgullo, y lo digo de todo corazón, el hacer entrega hoy el Premio Periodismo a Gorka. Soriona, Gorka. Arrastion, Andreak, Jaunak. No? Lehen hitza esan dudanez da mila esker sariagatik, no? Eta mila esker denoi etortzagatik. Después de estas palabras que acaba de decir la consejera Amaia Barredo, creo que debería de darme la vuelta directamente y sentarme, porque de entrada me han emocionado, y uno es como un petirrojo, como ese ave que canta desde lo alto de una rama al amanecer, a las primeras o con las primeras horas, ¿no?, de luz, donde reclama en definitiva con el fin de que se le escuche, y a continuación descansa, reposa, se introduce en el interior de ese arbusto con el fin de pasar su vida o de pasar el resto de la jornada. Y esa es un poquito la labor que en estos años vengo efectuando, desde que aquel 5 de mayo del año 2002, a uno le invitaron a acudir a la primera emisora de radio con el fin de empezar a divulgar sobre la naturaleza, sobre nuestro patrimonio natural más cercano. Y uno no lo supo nunca si lo hizo bien o cómo lo hizo. Nunca uno termina escuchándose. Pero sí que me animó la persona que estaba conmigo, el periodista que estaba al lado, para que continuara. Y para que continuara semana tras semana. Desde aquel entonces han pasado ya muchos años en los que he intentado
colaborar con todas aquellas emisoras de radio, de prensa escrita, de televisión, con el fin de llegar a la ciudadanía. Y es ahí donde tengo que agradecer a los medios de comunicación de haber servido de altavoces, de ser verdaderamente esos canalizadores de la información medioambiental que a día de hoy es tan necesaria, con el fin de que nuestra ciudadanía, la sociedad civil, las personas que vivimos en cada una de nuestras urbes y de nuestros pueblos entiendan que convivir con un medio ambiente agradable y apacible no solamente es justo y es de recibo para las próximas generaciones o para la propia biodiversidad que los alberga, sino es necesario para mejorar nuestra calidad de vida. El medio ambiente verdaderamente es el disfrute del sonido y, de hecho, creo que si nuestras ciudades fuesen mucho más biofílicas, conseguiríamos escuchar esos trinos de las aves que todas las mañanas se ponen en las puntas de esos arbustos y podríamos llenar de cantos, de melodías, de secuencias sinfónicas todas nuestras ciudades. E imagínense un momento en el que esa costumbre que tenemos de escuchar el sonido del tráfico, el rodar de nuestros vehículos, el trasiego tan acelerado hoy en día de todos y todas nosotras, imagínense que pasa a un segundo plano y verdaderamente lo que escuchamos es la naturaleza. De ahí que tengo que agradecer, como les decía, a los medios de comunicación de haber servido de pantalla para ello. Y, como no, también agradecerles por este premio que me acaban de otorgar. Un premio que quiero compartir con todos los técnicos del Centro de Estudios Ambientales, con todas y todos los educadores que están a la orden del día y, como no, con todos los divulgadores, que tenemos muchos y muy buenos aquí en Euskadi, debido a que merece la pena, es meritorio el conseguir que todos ellos tengamos la misma voz. No obstante, les animaría a todas y todos ustedes a que también se unan a mí a este mensaje y desde los medios de comunicación, desde los mensajes cotidianos, desde las mesas tomadoras de decisiones, sigamos promulgando por tener un medio ambiente agradable, un medio ambiente saludable y, sobre todo, un medio ambiente para todas y para todos nosotros. Muchas gracias. Bagoazen laugarren sariarekin, corresponde a la categoría de trayectoria profesional. Han recibido este premio María Jesús Gandarias Beitia, Josefa Marzo, Mariano Ferrer, Iñaki Iriarte, José María Iriondo y el año pasado Elizabeth Garmendia. Y este año recibe el premio José Manuel Alonso en reconocimiento a su gran trayectoria profesional en periódicos como La Gaceta del Norte, Deia, El Mundo del País Vasco, Tribuna Vasca, El Periódico de Álava, La Hoja del Lunes, no sé si me dejo alguno, maestro de periodistas, profesor en la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, fue responsable de prensa en el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, ha presidido la Asociación Vasca de Periodistas, ha escrito varios libros, teatro también. Ahí es nada. Saria emango du Ibone Bengoetxeak, diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Vizcaya, recoge el premio José Manuel Alonso. Beno, arratsaldeon guztioi. Ta sorionak gaur arratsaldean saria jasoko dozuenoi. Zuen lankide kazetariek emoten dabesanez, balio handikoak direlako. Norbere gremioko profesionalek aintzat, 'aintzat, 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 '
Y es verdad, yo creo que no hay mayor orgullo que ser reconocido por las y los profesionales de vuestro propio gremio. Y ese es el gran valor que tienen estos premios para quienes hoy los recibís. Gracias a la Asociación de Periodistas Vascos y al Colegio de Periodistas Vascos por invitar a la Diputación Foral de Vizcaya a estar aquí y también por hacernos partícipes de esta celebración que, pese a la pandemia, la habéis mantenido. Eskerrik asko, benetan. Habéis dicho que en otras ediciones estábamos aquí más personas, y es cierto, pero yo creo que lo importante no es cuántas personas estemos hoy aquí para otorgar estos premios, sino las personas que están fuera de este espacio y que son destinatarias de vuestro trabajo. Somos personas que necesitamos escuchar una voz en la radio, ver una pieza en la televisión, leer un artículo, leer un post, ver una fotografía de calidad, y más en estos tiempos que corren de la inmediatez y en la que cualquier persona no profesional tiene acceso a muchas personas en el mundo, más que nunca. Yo creo que es necesario trabajos como los que hoy reconocéis y profesionales como los que hoy estáis aquí. Necesitamos profesionales del periodismo independientes que nos doten de ciertas certezas y veracidad en este mundo incierto. Por eso, aunque estemos pocas personas aquí y parezca pues una distopía, yo quiero reclamar vuestro trabajo y quiero que sepáis que fuera, en la calle, os seguimos necesitando. Beno, gaur arratsaldean ibilbide profesionalaren saria emoteko ohorea daukat eta jakina aurtengo aintzatespenaren hartzailearen luzea eta emankorra da. 50 urte egin dauz jardunean kazetari, irakasle eta literatura sortzaile. Por eso para mí pues es un placer, es un honor entregar este galardón a la trayectoria profesional a José Manuel Alonso. Su carrera es larga y fructífera. Los presentadores ya os han hecho y os han dicho algunas pinceladas, porque una trayectoria tan larga no se puede resumir en pocas palabras. Decía 50 años en activo como periodista, profesor y creador literario, ¿no? Y yo, José Manuel, creo que ahora, tras jubilarte del periodismo activo, continúas de otra manera desde tu retiro en Valladolid escribiendo y mucho, me dicen, ¿no? Libros, colaboraciones, hasta una obra de teatro recientemente estrenada y también un epílogo sobre una de tus pasiones que llevas en el corazón, un libro sobre el Athletic, que creo que es una de tus grandes pasiones que se inoculó además en tus comienzos como redactor deportivo, ¿no? Independientemente de lo que hayas hecho, eso está muy bien y es parte de tu trayectoria profesional. Yo creo que hoy también te reconocen no solo por los hechos, sino por lo que eres, por tu esencia, ¿no? Y indagando, José Manuel, tus colegas, no nos conocemos, pero yo no he hecho de periodista, no, por supuesto que no, pero sí he hecho preguntas que sé que a veces los periodistas hacéis. Y lo que he percibido es que te reconocen como un periodista de raza, de los que lo lleváis en vena, con colmillo, un pata negra, más o menos, creo que lo podríamos definir así, ¿no? Como lo era también pues, tu gran amigo, el jefe de la tribu, Manu Leguineche, a quien hace bien poco recordabas precisamente en un coloquio organizado por vosotros, por la Asociación de Periodistas Vascos. Y dijiste de él que siempre dio, y no solo información, en el sentido de que en su relación humana pues dio el saber, el compartir, el enseñar, el ser feliz. Y yo creo que de ti, José Manuel, tus colegas dicen lo mismo y por eso pues hoy aquí te lo quieren reconocer, ¿no? Siempre has insistido en reivindicar la independencia en el ejercicio de la profesión, una profesión con valores. Siempre has defendido como método de trabajo salir a la calle, trabajártelo, buscar la información y además, bueno, no hay como predicar con hechos, ¿no? Hace 40 años, como buen bilbaíno nacido en Valladolid, pues allí te fuiste al Himalaya a entrevistar a Martín Zabaleta, primer vasco en hollar la cima del Everest. Acabo ya. Tú mismo, haciendo referencia a unas palabras de Hemingway, dijiste en una entrevista que he podido releer en el periódico Bilbao, que ser periodista es una profesión apasionada de la que hay que saber retirarse a tiempo. Y resumías así la esencia de tu profesión, que engancha, y también de la que decías que aunque seas capaz de retirarte a tiempo, nunca la dejas atrás del todo. Y acababas la entrevista diciendo, si te gusta la profesión, hay que seguir adelante. Y aquí estás, Sorionak, eta eskerrik asko benetan egindako lanagatik. Muchísimas gracias, José Manuel Sorionak.
Arratsaldeon. Voy a ponerme las gafas para leer ya. Queridos amigos, recibo este premio de la trayectoria profesional en nombre de cientos de mis maestros y compañeros que se lo merecieron y o se lo merecen probablemente más que yo, con los que he compartido mi larga vida profesional. Y quiero advertir que no voy a citar nombres de esos compañeros culpables de mi pensamiento, de mi permanente dedicación al periodismo y la comunicación, porque de citar a todos nos ocurriría como en el periodismo de antes, terminaríamos desayunando chocolate con churros. Nacido a unos metros del Cantábrico, estudié el bachiller en el Colegio de Jesuitas de Valladolid, donde la mayoría de los maestrillos eran vascos y ellos me señalaron el camino de futuro estudiar periodismo en la Escuela de Navarra y comenzar a practicarlo en Bilbao. Y así comencé las prácticas y el periodismo activo en el diario regional La Gaceta del Norte. Era entonces tan jovencito que en la Gaceta me llamaban Chupetín. Y Chupetín hizo de todo, desde coger esquelas, ser cronista del Atleti durante 2 años, formar parte de la sección de uno de los compañeros que llevan el nombre de estos premios, José María Portel, y como él, jugarme la vida frente a la violencia, siempre con la compañía de grandes fotógrafos. Fueron años en los que no tuve descanso porque en plena dictadura, compaginando el trabajo con la Gaceta, trabajé también en la Hoja del Lunes de Bilbao, la de mayor difusión y tirada de España, que sufrió una constante persecución de la censura. Pese a todo, si nos obligaban a cerrar una sección, al lunes siguiente inaugurábamos otra, la mayoría con seudónimos. Con mis compañeros, que fueron no más de 5, saqué adelante más de media docena de secciones y llegué a trabajar con cientos de niños en las escuelas, publicando nuestro periódico, que acabó en el Teatro Campos con la actuación de más de 400 chavales en el escenario. En aquella hoja gozábamos de unos lectores y un lenguaje muy particular, que servía para entendernos a pesar de la lupa y la mala leche de los censores. Con la apertura política fui invitado a incorporarme a ella y entré en una actividad muy distinta, abierta, plural, ocupando la responsabilidad de redactor jefe. Y me llevaría otra tarde a hablar de aquellos compañeros a los que enseñé poco y aprendí mucho. Y en ella estuve en 2 ocasiones, con un paréntesis en la dirección de Tribuna Vasca, que acepté por petición de la redacción y que me vi obligado a cerrar con grave error en la base o por grave error en la base empresarial y política. Del periodismo más activo pasé a una contratación muy enriquecedora, de mayor contacto con la sociedad. Fue durante 9 años la de responsable de comunicación del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, con otros compañeros y un consejero intelectual por naturaleza y todos ellos entregados al futuro. Ese departamento con la Diputación de Vizcaya y un extraordinario diputado de Hacienda logró grandes apuestas. La más sonada y de mayor transformación de Bilbao, el Museo Guggenheim, teniendo enfrente, durante aquellos años de gestación a toda la sociedad vasca, salvo contadísimas excepciones. Del gobierno vasco a una gran empresa cultural y creativa, Pausoca, donde trabajé en Bilbao y San Sebastián con guiones fundamentalmente para ETV, con maestros de la imagen y de la escena, incluso del humor como Valle Semanita. Y de allí se me animó a una iniciativa que compartía con algunos empresarios vascos a los que dediqué más de un libro. Entre esos empresarios había dirigentes en grandes empresas alavesas y soñaron conmigo en sacar adelante un diario para Álava. Lo hicimos, el periódico de Álava, pero la competencia legal e incluso la no tan legal nos obligó a cerrar demasiado pronto. De Vitoria, de nuevo a Bilbao, para dirigir El Mundo del País Vasco,
que abandoné años después tras la explosión de un coche bomba a unos metros de mi despacho en el que murieron los 4 ocupantes. Colaboré como articulista en El País y en varias revistas. Y otra novedad importante estuvo en la fundación de la Facultad de Ciencias de la Información del País Vasco, donde durante años di las primeras clases y formé a nuevas generaciones de periodistas. Y lo hice también en el Instituto de Marketing. Termino. Mi vocación profesional fue tan grande que, pese a las zancadillas más inverosímiles, nunca dudé en presidir la Asociación de Periodistas Vascos y lo hice con directivos y trabajadores fieles y activos, sacando adelante un periódico mensual, dando cursos a los nuevos licenciados en periodismo y cursillos con la aportación de jueces y fiscales sobre informar en libertad y en justicia. Compañeros desde Valencia nos dieron el premio a la libertad de expresión y trabajé también en la celebración del 700 aniversario de esta villa de Bilbao, contribuyendo a su hermosa transformación. Publiqué varios libros, algunos editados por la BBK, y biografías y obras de teatro. Llevé la comunicación en distintos certámenes culturales y cinematográficas. Di un curso sobre comunicación activa para licenciados en la Universidad de Deusto y he seguido colaborando y escribiendo. Y hoy, con mi paciente mujer, mis 3 hijos y 6 nietos, algunos aquí presentes, sigo creyendo en aquello de San Juan de la Cruz que aprendí de niño. Si das amor, recibirás amor. Si das amistad, recibirás una amistad que supera a la tuya. Por eso, gracias de corazón a todos los que se acordaron de este periodista enamorado siempre del trabajo más comprometido y que lo hizo gracias a cientos y cientos de compañeros. De corazón, amigos para siempre, Arratsalde-on eta eskerrik asko zorionak eta urte berri on. Gracias, maestro. Maestro de periodistas. Yo creo que se ha quedado con ganas de presentar la gala, de seguir presentando igual, ¿eh? Kazetaria galarekin jarraituko dugu. 5. sariarekin, adierazpen askatasunari saria, sariak Jose María Portelen izena darama. Y el premio José María Portelen es para Rosa María Calaf Soler, en reconocimiento a su labor periodística independiente, corresponsal de Radio Televisión Española en Estados Unidos, en Moscú, en Buenos Aires, en Asia, cofundadora también de TV3. Calaf, lo ha dicho en más de una ocasión, ama profundamente el periodismo y está convencida de que ser críticos con la información nos convierte en ciudadanos más libres. Sin duda. Entrega el premio Carmen Torres Ripa, kazetaria, eta Jose María Portelen alarguna. No, el premio no. Te acompaño. Desde luego, desde aquí arriba, todos nos damos mucho susto. Eso para empezar. Es como si estuviésemos en un ritual extraño, pero
estamos celebrando un día especial para los periodistas. Hace un momento estaba viendo ahí abajo a José Manuel cogidito al premio y me ha dado la sensación de que cogía a un niño y cuando ha dicho lo del chupetín, digo, pues es que ese niño era el periodismo y él parece que le quería seguir acunando porque en el fondo vive dentro de él, es imposible que lo deje. O sea que, José Manuel, chupetín o no chupetín, tú sigues con él. Y veréis, cuando saco mi chuleta, pues siempre me da bastante vergüenza no hacer un preámbulo en euskera, porque la verdad es que tengo 75 años y no sé, pero algunos de mis hijos lo han aprendido mayores y mis nietos también lo hablan. Pero bueno, en realidad ahora yo hubiese querido hacer un preámbulo precioso para Rosa María Calaf. Vale que lo haga así como hablo siempre. Y ella realmente nos contó lo que pasaba fuera del mundo y en unos sitios escondidos que nunca hubiésemos conocido, pero los conocimos gracias a ella. Y gracias a ella, y especialmente a su falta de miedo, porque si lo tuvo nadie nos enteramos, pues llegamos a conocer el sufrimiento y la dureza de vivir el periodismo en plena calle y en países extraños. Ella, de todos modos, al periodismo televisivo le puso una nota de humor con ese mechón de colores. Yo creo que fue en cierto sentido como una sonrisa ante todo lo que estaba pasando. Y yo pienso que ahora nosotros los periodistas lo único que podemos hacer es mandar sonrisas a todos, no solo susto, porque cada vez que abres un periódico te entra como miedo, ¿no? Pienso que podemos también hacerlo dar lo positivo de nuestra sonrisa. Y aunque Rosa María no ha venido, pienso que desde aquí todos los periodistas vascos, todos los que estamos aquí reunidos y hemos sido los encargados de decirle que gracias por haber sido valiente y que gracias. Por eso le damos el premio José María Portell de la libertad de expresión. Y de aquí les mandamos un aplauso. Rosa María Calaf Solé es de Etorri, por circunstancias del COVID no ha podido viajar a Bilbao, pero sí nos ha enviado un vídeo que vamos a ver y escuchar. Hola a todos. Y antes que nada, mil gracias, Carmen, por acompañarme, porque tu presencia significa muchísimo para mí, contribuye, ¿no?, al valor tan especial que tiene este reconocimiento, porque es en recuerdo de una persona, un compañero tan admirado y tan respetado como José María Portell, y es a la libertad de expresión, ¿no?, por la que él pagó el más alto precio, ¿no? Lo único que lamento es no poder estar ahí, pues para darte un abrazo emocionado y agradecido, ¿no? Informar es ya de por sí un honor. Cuando viene además con estos valores añadidos, pues no hay más que se pueda pedir, ¿no? Toda mi gratitud a quienes habéis decidido que merezca que esto esté en mis manos, ¿no? Y desde luego, permitidme que la extienda a todos aquellos que me han dejado entrar en sus vidas para contármelas, a todos aquellos que se han detenido para escucharme, por supuesto a mis compañeros de Televisión Española. Sabéis que la televisión es un trabajo de equipo, por eso nunca quiero olvidar a los periodistas locales, que son la base del buen periodismo y la buena información. Solemos llevarnos toda la atención los periodistas que andamos por el mundo y su diversidad, pero mi homenaje sincero es para el periodismo local.
Este premio es a la libertad de expresión y nunca pensé que en pleno siglo XXI deberíamos seguir aún peleando por ella, que estaría tan gravemente amenazada. La calidad informativa ha sido mercantilizada y deteriorada. El poder ha iniciado en todas partes, en mayor o menor medida, ¿no?, una ofensiva legal de descrédito contra periodistas y medios independientes. Y eso es una señal antidemocrática muy alarmante y que hay que frenar. Proliferan las maneras autoritarias que convierten la información crítica en el enemigo público, y una sociedad fragmentada y entretenida compra ese mensaje. Estamos en un marco de noticias que mienten, silencios que engañan, ruido mediático que distrae, una construcción social que se apoya no en la opinión pública, sino en la emoción pública. Y ha venido la pandemia a complicar todo esto todavía más, ¿no? La transformación social que se había iniciado se acelera y el destino es todavía tremendamente incierto. Así que no digo nada nuevo si afirmo que la información rigurosa y plural es más necesaria que nunca. Y en eso estamos, ¿verdad? Así que esto me va a dar fuerza para no desfallecer y para merecerlo. Sí, os agradezco muchísimo este espacio, este tiempo, para poder unir mi voz a tantas otras que queremos alertar sobre la amenaza de que si la democracia se siga vaciando, de que la libertad sea aplastada y de que el oficio del periodista se convierta en otra cosa. No podemos permitírnoslo. Muchas gracias y voy a estar ahí con vosotros en cuanto pueda, os lo aseguro. Y sexto premio de esta tarde-noche, premio en la categoría de fotoperiodismo y lleva el nombre de Juancho Rodríguez. Se entrega por segunda vez y su objetivo es premiar la labor de los profesionales de la imagen. Bai, sari honek oso ondo erakusten du kazetaritzaren eboluzioa, irudiak hartu duen indarra. Sí, la profesión de fotoperiodista o cámara de televisión es otra de las adaptaciones, ¿no?, de las que hablábamos antes al principio. Y el jurado ha decidido que el premio de fotoperiodismo en esta segunda edición sea para Luis Calabor, reportero gráfico independiente, colaborador del Correo. Creo que hace poquito cumplía 40 años en la profesión. Lleva muchos años cubriendo informaciones de todo tipo, así que qué mejor regalo en este 40 aniversario que sea él el que se lleve el premio. Sin duda. Recoge el premio Luis Calabor. Luis Calabor. Eta saria emango du Andone Iturbek, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburuordeak. Bueno, arratsalde denoi. Lehenengoz, eskerrik asko Euskal Kazetarien elkargoari gonbidapen hau luzatzagatik. Bueno, kulturatik, Eusko Jaurlaritzatik, plazerra ba hemen egotie, gaur egun honek sari banaketak emoten, eta hautagaien kurrikuluna ikusita, ez dago dudarik Euskal Herrizen badagoela maila handi bat kazetari mundu edo lanbide honetan. En el caso de Luis, quiero pensar que cuando alguien dedica 40 años de su vida con tanta intensidad y cuando declara que sus mejores amigos o su círculo más cercano son los bomberos, los policías y otras profesiones, me imagino la dedicación que eso lleva para que alguien sea capaz de hacer ese material gráfico tan interesante, ¿no? Y cuando venía para aquí, bueno, pues te vienen recuerdos, ¿no? Yo recuerdo en los años 90 que leía a un estudioso que hablaba que el mundo iba a ser más plano y puntiagudo, ¿no? Y en aquel momento yo no lo entendía muy bien, pero haciendo un paralelismo con tu historia, cuando utilizabas los escáneres de la policía o de tus socios en la calle, a la transformación digital que hoy día imagino que ha sufrido la profesión, creo que el camino ha sido más largo y esto lo que quiere hacer es que trabajamos con más intensidad y con más velocidad, ¿no?
Y hay otra idea que también quisiera traer al hilo del perfil de Luis, ¿no? Se nos llena muchas veces la boca hablando de innovación, ¿no? Pues yo, Luis, creo que tú fuiste un innovador. Y esta teoría no es mía, ¿no? Ahí hay una lectura de un libro que es Innovación 2.0, porque hablamos de tecnología y nos olvidamos de las personas. Pero dice que para innovar, uno de los factores claves es la constancia, ¿no? Esa dedicación y esa constancia. En ese aspecto yo creo que has sido un innovador, ¿no? Y para terminar, dejarme hacer un guiño a la cultura, porque lo demás, si el viceconsejero de Cultura no dice algo de cultura, aunque ya he visto que hay algunos colegas que han ocupado despachos en el Departamento de Cultura anteriormente, pero de tu trabajo se desprende otra cosa. Es una parte grande de la memoria viva y memoria histórica de este país que a la larga acabará pasando a ser patrimonio de la sociedad o de las instituciones, ¿no? Y yo sí quisiera reivindicar que fondos de este tipo, y hablo desde el punto de vista patrimonial, histórico, de investigación, que no se pierdan, ¿no? Que son la memoria viva de una sociedad que ha vivido en un momento concreto y con un trabajo magnífico y un material gráfico que creo que es digno de conservar y de transmitir y facilitar a las próximas generaciones el que puedan investigar, trabajar o incluso conocer un pasado reciente. Zorionak, Luis, eskerrik asko benetan, eta niretzat plazerra da, Eusko Jaurlaritzaren izenean sari hau ematea. Mila esker zuri da hitza. Buenas tardes. Me hace mucha ilusión y me emociona recibir este premio, especialmente y que lleve el nombre de Juancho Rodríguez. Conocí a Juancho el 14 de octubre del año 81 en un atraco a una joyería en Baracaldo, donde resultó muerto el propietario y donde realizó su primera fotografía publicada en la prensa, hace 39 años. Se acercó a mí y me preguntó de qué medio era. Le respondí que del Correo y él me preguntó que si sabía si podía usar sus fotos en algún otro medio. Yo le dije que hablase con los del periódico Hierro, que era el periódico que se hacía por la tarde, ya que en ese lugar no había ningún fotógrafo. Así lo hizo y a partir de entonces empezó a colaborar con ellos. Un buen fotógrafo, también de la margen izquierda, como muchos de nosotros, y que acabó trágicamente en las calles de Panamá en el año 1989. Tenía solo 32 años. Llevo 40 años que he cumplido el mes pasado documentando todos los sucesos reseñables de la provincia y otros de interés general fuera de ella. Han sido años duros, muy duros en algunos momentos, que hemos vivido intensamente mis compañeros y yo, y en el que hemos dejado amigos por el camino. Durante estos años he trabajado codo con codo y a veces en situaciones difíciles con los servicios de emergencia, bomberos, policías, sanitarios, con los cuales siempre he tenido una fuerte relación, tanto profesional como de amistad. En estos momentos tan malos que estamos viviendo, es de agradecer todo su esfuerzo y dedicación y merecen toda nuestra gratitud. Gracias a mis compañeros, amigos y en especial a mi familia, que me han ayudado y han sabido estar ahí en momentos difíciles. Muchas gracias a los miembros del colegio y a la Asociación de Periodistas Vascos por este reconocimiento. Gracias. Periodista, un trabajo de vocación y creo que la vocación es evidente en el premio Kazetariak 2020, ¿no? Sin duda, premio que reconoce a un o una periodista en activo, reconocimiento de sus colegas, reconocimiento a la proyección de su trabajo tanto en Euskadi como en el resto del mundo. Por ser ejemplo para la profesión, Euskal Kazetariak 2020 es para Zigor Aldama.
Es la principal voz informativa sobre Asia en Euskadi y en España. Trabaja para medios como El País, Grupo Noticias, Grupo Vocento, Berria, Eusko Irratia, revistas como Forbes y Hot Down, además de ser el corresponsal con más experiencia en China. Es fotógrafo y ha realizado varias exposiciones. Ha publicado los libros Adiós a Mongolia, el último viaje de los nómadas, y Asia, burdel del mundo. Considerado además uno de los periodistas más influyentes en Internet. Bilboko alkateordeak Amaia Arregik emango dio saria, recoge el premio Zigor Aldama. Arratsaldeon guztioi, ez zaitaztu gelarena, baina dermatitisa daukat eta ezin dut eman, alergia ematen dit, bale? Beraz, horregatik ez dut eman, baina kontuz ibiltzen naz, bale? No me he podido dar el gel porque me da alergia, no se me ha olvidado. Benetan, plazerra da, zuok guztiokin gaur egotea, eta kosta ala kosta, baina hementxe gaude aurten ere Euskal Kazetaritza Sarien galan. Parecía que este año no iba a poder ser, pero al final aquí nos encontramos un año más, en esta gran fiesta de los premios del periodismo vasco que nos permite conocer y reconocer la enorme labor que desarrolláis día a día los medios y profesionales de la comunicación. Komunikazioa dugu mende honetako urrea, gure ideiak eta jarrerak mugiarazten dituen ezinbesteko osagaia. Komunikazioak eta bereziki informazioak, informazio onak eta benetazkoak aske egiten gaitu, eta funtsezko irizpideez hornitzen gaitu gaur geroko erronkei segurtasunez eta gizalegez aurre egin ahal izateko. Sin duda alguna, en este aciago 2020 hemos comprobado más que nunca la importancia de la comunicación y la importancia de la buena información, la información rigurosa, real, veraz, han sido palabras mencionadas, y contrastada, que ayuda a entender el mundo y nos empodera como personas ante los grandes retos que nos tiene reservados el futuro. Este 2020 pasará a la historia como el año que cambió todo. En esta ocasión, la revolución tiene nombre de virus, COVID-19, y nuestro premiado de hoy, en la categoría de periodistas vascos, Zigor Aldama, fue uno de los primeros en conocer y dar a conocer su existencia. Porque Zigor Aldama, que cumplió 40 años hace poquito, en medio de esta pandemia que nos está azotando todo el mundo, representa a esa casta de periodistas de raza, que también lo mencionaba Ivone cuando hablaba de José Manuel, y comprometidos con la información. Además, Zigor ha tenido la capacidad de integrarse y casi mimetizarse en una cultura tan distinta a la nuestra como es la china y la asiática en general, para hacernos partícipes de primera mano de todo cuanto acontece al otro lado del mundo. Zorionak, Zigor, ondo merezitako sari honengatik. Eskerrik asko zure lanagatik, zure etengabeko ahaleginagatik. Y zorionak también al resto de personas y entidades premiadas en esta edición de los Premios de Periodismo Vasco. Con un saludo especial al colectivo sanitario vasco que lleváis meses en la primera fila del frente contra el coronavirus y cuya labor trasciende lo meramente profesional hasta convertirse en un modelo de solidaridad y entrega a los demás. Eskerrik asko guzti-guztioi. Zorionak saritutakoei eta zorionak kazetari, informatzaile eta komunikatzaile guzti-guztioi. Pandemiaren urte honetan neurria emateagatik. Cuando la pesadilla de este 2020 termine, estaremos siempre en deuda con todas y todos vosotros, periodistas, profesionales de la información y de la comunicación,
que os habéis dejado la piel durante estos meses para que este mundo azotado por la pandemia siguiera siendo un territorio de esperanza y de libertad. Eskerrik asko guztioi. Menudo añito, ¿eh? De verdad creo que no volveré y no olvidaré nunca aquellas primeras noticias que en diciembre del año pasado empezamos a leer en la prensa china, ¿no? Sobre una extraña neumonía atípica que, bueno, pues a los que vivimos el SARS en el año 2002, del 2002 y el 2004, pues nos trajo esas terribles imágenes, ¿no?, a la cabeza de la pandemia. El 5 de enero publicamos en El Correo y en los medios del Grupo Vocento la primera noticia y desafortunadamente tampoco voy a olvidar todas las críticas, los insultos que recibimos, no solo yo, sino todos los corresponsales extranjeros en China. No sé si recordaréis que al principio el coronavirus no era más que una simple gripe, la mascarilla no era necesaria. En una primera fase, en enero, en febrero, qué lejos suena eso, ¿no? Nos acusaban de ser sensacionalistas, de propagar el discurso del miedo. Pensábamos que luego con el estado de alarma iba a mejorar la situación, pero no, siguieron las críticas, tuvimos que desmontar todo tipo de teorías de la conspiración. Los chinos no comen sopa de murciélago, el virus no se generó en un laboratorio. No ha sido un año fácil, porque incluso ahora que China y otros países de Asia han recuperado la normalidad, pues ahora nos critican que seamos propagandistas del régimen. Ahora nadie se cree que en China estén haciendo vida normal, ¿no? Bueno, nosotros volvimos aquí a Euskadi en octubre y para mí ha sido como un viaje al pasado, porque de verdad en China ya no llevan mascarilla más que en el transporte público. Y eso yo creo que se ha conseguido pues, con un trabajo que no me voy a poner a detallar ahora, ¿no?, pero que de alguna forma nos permite ver cuál es el futuro que nos espera o debería habernos esperado. Afortunadamente no han sido todo críticas, ha habido muchos lectores que nos han felicitado. De hecho, yo recuerdo a uno en Twitter que me dijo que yo era su canario en la mina, ¿no? Y que él se había confinado antes de que se declarara el estado de emergencia precisamente porque veía lo que estaba sucediendo en China a través de las informaciones que estábamos publicando. Bueno, ahora, afortunadamente, bueno, pues se premia nuestro trabajo. Otros compañeros corresponsales en China, como Mavi Doñate, de Televisión Española, Pablo Díez, del ABC, han recibido premios y bueno, lo que quiero es reivindicar la necesidad de mejorar el periodismo internacional. Yo creo que es cierto que China está muy lejos, son 10.000 kilómetros, 7 horas, pero en el mundo globalizado en el que vivimos, lo que sucede en China, pues nos puede terminar afectando a nosotros también, ¿no? Y yo creo que la pandemia es el ejemplo más claro de esto. Entonces, yo creo que tener un buen periodismo internacional nos va a permitir estar mejor preparados para lo que va a suceder, ¿no? Esta pandemia, desafortunadamente, pues todavía no ha acabado y creo que le quedan unos cuantos meses si es que las vacunas funcionan, pero no va a ser la única, ni va a ser, o sea, volverá a haber otra pandemia y espero que se haga más caso de lo que se vaya contando, ¿no?, allí donde surge. En cualquier caso, bueno, para mí es todo un honor recibir este premio, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, el plantel de premiados, ¿no? La gente que tiene una carrera tan dilatada como Alonso, como Calabor,
Por cierto, mi mujer te llama el Nightcrawler de Bilbao, no sé si te hará mucha gracia eso, pero bueno. Rosa María Calaf, con la cual tuve, bueno, pues la suerte de estar sobre el terreno, ¿no? Tras el tsunami en Sri Lanka, tras el terremoto en China en el 2008, sin duda una gran periodista. Además, claro, todos estábamos allí pensando que quizá por su edad pues llegaría un poco más tarde y luego nos sorprendía estando siempre ella ya donde llegábamos nosotros más tarde, ¿no? Bueno, simplemente quiero acabar antes diciéndole a Miquel que eso que dice de que sus vídeos están censurados en 24 países, habría que verificarlo porque en China se ven. Entonces, no sé yo. Ahí está el periodismo, yo creo que en inglés lo tienen muy claro. Trust by verify. Hay que creer, pero verificar. Y en eso estamos, ¿no? Quiero finalmente ya dedicar este premio a mi familia y sobre todo, bueno, pues a Aita, que por los pelos se ha librado de ver el mundo patas arriba, ¿no? Pero yo creo que estaría muy orgulloso de verme recogiendo hoy el premio y mi deseo es que, bueno, la ceremonia del año que viene de estos mismos premios se puedan celebrar sin esta mascarilla, sin esta distancia social y con los abrazos que tanto echamos en falta, ¿no? Bihotz-bihotzez, mila esker, ea hurrengo urtea, aurtengoa baino askoz ere hobeagoa den. Eskerrik asko, Zigor. Hemos vaciado la mesa, hemos llenado las sillas. Esta es la imagen de los premios Kazetaritza 2020, Euskal Kazetaritza Sariak, Premios Periodismo Vasco 2020. Honen bestez, gala hau bukatutzat emango dugu. Nuestro agradecimiento por compartir esta fiesta del periodismo a las autoridades, patrocinadores y colaboradores, BBK, Ayuntamiento de Bilbao, Euskaltel, IOBE, LOGI, a los miembros del jurado, al equipo técnico, a todas, a todos. Eskerrik asko. Eta Zigorrek zioen bezala, espero dezagun datorren urtia musukorik gabe, besarkatzeko aukera izatea, baina aurten horrela izan da eta begiekin eta bihotzekin agur, urte berrion, beste bat arte. Y ahora para la fotografía, pues acostumbrándonos a los protocolos, si os ponéis aquí, las autoridades se ponen aquí en primera fila abajo, pues harán los compañeros y las compañeras las fotografías aquí. Pues, Jaun-andreok, orain, aretotik zelan irten behar duzuen adieraziko dizuegu. Anfiteatroan zaudetenok, atera eskumako atetik. Ondoren, besaulki patioko 10 eta 7 arteko ilaretan zaudetenok, beti ere segurtasun tartea mantenduz. Señoras y señores, a continuación les indicaremos cómo deben abandonar la sala. Anfiteatro, desalojen por la puerta derecha. A continuación, patio de butacas de la fila 10 a 7, manteniendo siempre la distancia de seguridad. Azkenik, besaulki patioko 1-6 ilaretan zaudetenok irten zaitezke gertuen dagoen atetik. Finalmente, filas 1 a 6 del patio de butacas desalojen por la puerta más cercana. Gogoan izan, nahitaezkoa dela une oro máscara erabiltzea. Les recordamos que es obligatorio en todo momento el uso de mascarilla.
Eskerrik asko zuen pazientzia eta laguntzagatik. Agradecemos su paciencia y colaboración.